Todavía inmersos en el periodo de alarma sanitaria, el Arcón dirige sus pasos a un albergue de peregrinos del Camino de Santiago en la Vía de la Plata. Nos espera Blas en su casa, la Rectoral, en la localidad salmantina de Fuenterroble, convertida desde hace años en un hervidero humano cargado de vivencias. Blas es un cura comprometido con el escenario en el que vive y que ha convertido su pastoral en un fenómeno en la atención a los peregrinos, la defensa de los oficios a través de sus carros viajeros y de la promoción de la vieja calzada romana que da nombre a la Vía de la Plata. Con él conoceremos la intrahistoria de los peregrinos y del Camino de Santiago en Salamanca, y también el momento actual del polémico Colegio de Armenteros y una nueva iniciativa, la de recuperar y salvar de la ruina y el abandono a una pequeña iglesia en Casas de Monleón. Comienza el programa. Lo hacemos a primera hora de la mañana y vamos en busca del cura Blas. Le encontramos en misa, en plena jornada laboral. Blas, ¿cuántos años llevas de cura? 35, precisamente cumplí el día 1. ¿Y en Fuenterroble y en los pueblos de alrededor cuánto tiempo llevas? Pues 27 años, y han pasado volando. Blas, ¿sabes en lo que estaba pensando cuando te veía hace unos minutos en misa y con la mascarilla puesta? Pensaba que ha tenido que venir el virus y la pandemia para taparte la boca. Pero cuando el fuego interior es tan grande, no hay quien nos pueda detener. Oye, tú siempre fuiste, yo cuando te conocí, fuiste uno de esos curas comprometidos. Cuando llegaste a estos pueblos, la calzada romana que nos acompaña ahora mismo, el Camino de Santiago, aparte de la población de los feligreses, te marcó el sendero ya, y un sendero de piedra. Hombre, yo aquí descubrí que había un camino con mucha historia, con un gran presente y sobre todo con mucho futuro. 2000 años de historia son muchas historias y las piedras nos hablan. Y hay que aprender a escucharlas para darte cuenta de la multitud de hombres, de héroes anónimos que han transitado estos caminos. No los grandes personajes de la historia que a veces lo que han hecho ha sido fastidiarla, desde Napoleón hasta los Césares y compañía, sino esos peregrinos, esos arrieros, esos segadores que venían desde Galicia, estos comerciantes de norte a sur, de sur a este, estos son los que realmente han dejado grabada una piedra para la historia y por eso se merecen esta calzada. Lo curioso es que a lo largo de todos estos años, tu pastoral, sin desatender tus tareas como cura de los pueblos que atiendes, estaba involucrada con la gente, si te topaste la Vía de la Plata, te involucraste en el Camino de Santiago. Si los caminos de piedra se te cruzaron, los llenaste de carros. ¿No te has cansado todavía? Pues lo mío es que debe ser ya una enfermedad crónica y difícil de curar. Cuando me apasiono con una causa, me apasiono de tal manera que al final, pues cada día descubro que es un mundo tan grandioso, tan fino, tan importante. ¿Tú te has fijado, por ejemplo, en la perfección y el trabajo tan exhaustivo de elaborar una rueda de un carro? Si eso es para
quedarte contemplando y admirando cómo aquella gente con aquellos medios fueron capaces de hacer esas obras de arte populares. Entonces el carro, como cualquier utensilio que han utilizado nuestros antepasados, es digno de veneración. Hay que saberlo descubrir, saberlo valorar y no despreciarlo, dejar que se pudran, dejar que se quemen, dejar que se pierdan, dejar que se comercie con ellos a un precio muy barato. Esto es sagrado, son sacramentos que hay que cultivar y celebrar. Muchas veces en los últimos años oímos hablar de la España vaciada, términos que a veces nos descolocan, incluso nos llegan a molestar, de la despoblación. Tú con ese fenómeno te encontraste hace 25 años cuando llegas a estos pueblos de Salamanca. Sí, en aquel momento había una sensación de cierto desencanto y cierto abandono. Había muchas casas caídas, la iglesia, la casa parroquial, todo. Era una sensación de decir, aquí ya esto no tiene futuro, no vale la pena, vámonos a la ciudad en busca de un futuro mejor. Pero yo creo que la mentalidad aquí en Fuenterroble en particular y en Los Santos y en los pueblos que yo llevo ahora han descubierto que vivir en el pueblo es una oportunidad extraordinaria. Claro. Tiene unas condiciones únicas, porque ya no hay distancias y los medios de comunicación nos posibilitan el estar en contacto con cualquier parte del mundo. Entonces, esto ha posibilitado que aquí en Fuenterroble en particular muchos de los matrimonios jóvenes hayan ya decidido quedarse aquí. Han construido sus casas, que son auténticas mansiones. Claro. Que este lujo no se lo puede permitir uno en la ciudad. Y como se vive hoy en Fuenterroble o en Los Santos, o en Endrinal, o en Frades de la Sierra, no se vive en ningún sitio. Y además rodeados de esta naturaleza privilegiada. ¿Pero qué más queremos? Únicamente hace falta saber saborear el sabor de lo auténtico. Y este es el motivo por el que yo creo que la España vaciada debía recuperar terreno si esto se empieza a descubrir. Y hablando de simbiosis, algo parecido ocurrió con la Casa del Cura, con la Rectoral, que se convirtió en el primer albergue de peregrinos del Camino de Santiago del Sur, el de la Vía de la Plata. Inmediatamente, eso lo tuviste claro nada más empezar. Sí, yo siempre tuve claro que quería tener una casa parroquial donde pudiera acoger a todo aquel que allí llegara, porque el cura tiene que sentir a todo el mundo como su familia, ¿no? No tienes hijos, pero todo el mundo son tus hijos, ¿eh? No tienes madre ni padre, pero todos son tus padres y tus madres. Entonces yo quise siempre que la casa parroquial fuera, pero al principio cuando llegué estaba caída, era todo un conjunto ruinoso y tuve que alquilar una casa pequeñita que casi se me cayó encima. Recuerdo que cuando llegó el primer peregrino, tuvo que dormir allí en el suelo conmigo porque no había cama, no entraba la cama en la habitación, eran 2 tablas atravesadas de vértice a vértice. Y él me dijo, hombre Blas, una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, esto ya es miseria. Ya, en ello estamos, quiero montar mi palacio, pero para eso tendré que ir poco a poco, empezar a levantar todo lo que está caído. Y así fue como empezamos. Y con la ayuda de aquí del pueblo y después de los peregrinos que han ido pasando, pues hemos ido recomponiendo, restaurando todo lo que es el gran complejo ahora parroquial, que es casa de acogida, albergue de peregrinos, casa de todo. Pero no solamente hiciste eso, sino participaste y sigues participando activamente desde la Asociación de la Vía de la Plata en el entramado, en el tejido de las asociaciones que defienden los caminos de Santiago. O sea que tu grado de implicación fue mayor. Sí, hombre, una vez que nos metemos en este mundo quijotesco, pues conectas con todos los Quijotes que encuentras en el camino. Y hay que reconocer que Jato es un Quijote, que Diego en Zafra es otro Quijote, Tomás, que la Riera es otro, entonces parece que no, pero Dios los cría y ellos se juntan. Entonces fuimos conectando unos con otros y eso ha multiplicado nuestras fuerzas y eso es lo que ha hecho posible que de alguna manera el camino y los caminos de Santiago hayan tenido el desarrollo tan extraordinario que están teniendo. Recuerdo la primera vez que llegué al albergue de peregrinos, a la casa del cura. Abrí una contraventana, tú estabas sentado al fondo, en 11 de la mesa, noche, con unos peregrinos de noche, y te pregunté si Dios andaba por estos sitios. ¿Te sigue acompañando? Por supuesto, Dios está presente todo el día, todas las horas y de un modo especial en cada uno que llega, porque no olvidemos que cada uno de nosotros somos esa imagen y ese rostro y esa semejanza de Dios. Y Dios está en el letrado y en el ignorante, está en el niño y está en el mayor. Si realmente descubres esto en el otro, es una experiencia divina y por consiguiente Dios está vivo y presente. Hace algunos años, la casa del cura,
en Fuenterroble, comenzaba su trayectoria peregrina. Poco a poco se fue convirtiendo en la referencia jacobea de este tramo del Camino de Santiago del Sur salmantino. Todas las estancias, dormitorios y salas de reunión han ido creciendo con el tiempo y alimentando el espíritu de los peregrinos. Y no podíamos dejar de contar la Vía de la Plata, sin contar la verdad. Y una de las verdades de la Vía de la Plata, de ese Camino de Santiago, que ustedes han podido comprobar por las caras, los rostros y las opiniones de los peregrinos a los que el micrófono de Televisión Castilla y León ha llegado a sus labios, es una vía viva, donde hay gente que la transita. Y uno de los aspectos que vinculan al peregrino es el hospedaje, son los albergues. Aquellos acostumbrados a andar por el camino francés, por el Camino de Santiago, conocen muy bien los albergues. Bueno, pues los albergues también existen en la Vía de la Plata, que va de Mérida a Astorga, Camino de Santiago. Y uno de los albergues, posiblemente el pionero, fue el de Fuenterroble. Pero como casi todo, desde las calzadas hasta los albergues, no son las piedras ni los edificios, son las personas las que ponen en marcha estos proyectos. Y en este caso, en Fuenterroble de Salvatierra, provincia de Salamanca, en plena calzada de la Plata, el cura Blas, el cura de Fuenterroble. ¿El cura de Fuenterroble y de cuántos pueblos, Blas? Y de otros dos más, de Los Santos y Casafranca. ¿Y por todos los sitios pasa la Vía de la Plata? Pues bueno, prácticamente sí, porque por Casafranca transcurre como límite todo el término, y por Los Santos también podríamos decir que pasa por uno de los límites extremos, pero vamos, los tres estarían dentro de la vía y Cañada Real de la Plata. Oye, Blas, en el año 94 me comentabas que, creo que falleció aquel primer peregrino que se llamaba José Luis, que apareció por Fuenterroble andando. En los años 80 apenas se veían peregrinos pasar por aquí. Es más, no existía ese concepto, se sabía que había calzada romana, Fuenterroble y Cañada. En el año 94, el cura de Fuenterroble convierte la Rectoral en un albergue de peregrinos. Parece que estamos como en Jato, en Villafranca del Bierzo, que parece que estamos con José María en San Juan de Ortega, parece que estamos en Hospital de Órbigo, parece que estamos en cualquiera de los albergues, porque de verdad tiene el calor del Camino de Santiago. ¿Por qué surge esa idea? Hay muchos curas a lo largo de toda la ruta jacobea que no han entendido que la Rectoral puede ser un albergue de peregrinos. Pues la idea surge por la necesidad que uno constata, ¿no? Se da cuenta de que por aquí van pasando peregrinos y lo primero que tienes que hacer es dar posada al peregrino. Y como el dar posada al peregrino no es una obligación, sino que es incluso una necesidad, por lo menos yo así lo siento, pero porque necesitamos de los peregrinos, en el sentido de que todo peregrino es un tesoro, es una riqueza que lleva dentro, es todo un mensaje que te está transmitiendo y desde ahí todo el pueblo de Fuenterroble y yo con él, pues creímos que la mejor opción que se podía dar a este enorme edificio que es casa parroquial, pues sería el que fuera albergue de peregrinos. Al margen de las actividades culturales, sociales y espirituales que se llevan a cabo en el albergue de Fuenterroble, llama la atención el impresionante despliegue de los carros que han viajado a distintas ciudades de Europa, con un mensaje claro: defender los viejos oficios, las artesanías perdidas, lo que ha supuesto que el propio albergue de Fuenterroble se convierta en un activo taller permanente donde se rescatan los oficios de los viejos arrieros salmantinos. Blas, una de las preocupaciones que teníamos todos los que estamos vinculados de una forma u otra al Camino de Santiago, a los caminos de Santiago, era qué iba a pasar en plena pandemia con los peregrinos. En Fuenterroble, ¿qué ocurrió? Se quedaron atrapados unos cuantos. Efectivamente, que estaba la puerta abierta, entraron y se quedaron. No podían salir.
Y entonces aquí llevamos ya casi 3 meses. Pero bueno, creo que es una experiencia extraordinaria, que no todo el mundo ha podido vivir y que yo he tenido la suerte de poderlo saborear en toda su autenticidad, porque aquí ha habido de toda... Aquí hay todo tipo de condiciones y de clases y de naciones y de peregrinos. ¿Cómo has logrado que el espíritu del Camino de Santiago, es decir, el contacto con el peregrino, sus vivencias, sus experiencias y testimonios, se unan a la casa de acogida? Porque aquí recibes a personas que tienen problemas, que buscan una atención. ¿Cómo has logrado fusionar todo esto en el albergue? Bueno, pues yo creo que el peregrino, si es peregrino, tiene que saber qué es lo que hay en el camino. Y en el camino de la vida hay de todo. Y por consiguiente, aquí hay hombres y mujeres, peregrinos, pero también los hay que van buscando un lugar donde poderse encontrar acogidos. Y la convivencia, en ese sentido, ha sido muy positiva. ¿Por qué? Porque ha funcionado el lenguaje cordial, el del corazón. Cuando todo el mundo tiene buena disposición, al final todo funciona. Pero una disposición que obliga a participar, a colaborar, no solamente a ser solidario. Más que obligar es invitarles a participar. Y ellos además se sienten realizados, se sienten importantes, valorados, que es lo que muchos de los que andan por los caminos andan buscando. Que alguien les valore, que alguien les dé alguna ocupación, porque tienen mucho tiempo libre, porque no saben a veces dónde ir. Y si tú le ofreces un lugar y una ocupación, lo vas a tener para largo y tendido. A lo largo del año, y sobre todo en la última década, has protagonizado estampas curiosísimas, con tus carros, con la defensa de los oficios y con esos viajes a Roma, a Portugal, a Noruega, a Oslo. ¿Cómo surgió lo de los carros? Y vaya pastoral, tirando del carro. Sí, en el fondo es una herramienta muy rudimentaria, pero creo que muy práctica, muy pedagógica. Esto surge como homenaje en el año 2000 a esos héroes anónimos que recorren los caminos. Los arrieros. Que fueron los arrieros y los peregrinos y los comerciantes y los titiriteros y toda esta gente que tuvo que vivir en el camino, que fueron experiencias muy duras, pero que gracias a ellos hoy nosotros tenemos lo que tenemos, ¿no? Esa fue la idea y fue una experiencia muy hermosa desde Puerto de Béjar a Montemayor del Río, por la Vía de la Plata. Un marco incomparable. Precioso. Con los mejores artistas, con La Chana, con Mayalde, con los gaiteros y con los folcloristas de Palencia, con los de Reynosa. Bueno, aquí vino gente de todas las partes y aquella etapa fue tan memorable que nos dio pie para decir, oye, esto funciona, vamos a poner el camino. Y a partir de ahí, pues efectivamente hemos recorrido muchos caminos, pero también con una finalidad, de que mucha gente de los pueblos, de nuestros pueblos, que nunca han salido a ningún lugar y que no van a salir si tienen que salir por su propia cuenta, si tú les pones un carro y un burro al lado, los llevas a Roma, los llevas a Jerusalén, los llevas donde haga falta. ¿Por qué? Porque se sienten protagonistas, porque se sienten seguros. ¿Y todo eso por qué? Pues porque creo que vale la pena recuperar nuestra riqueza etnográfica, nuestra riqueza artística, nuestra riqueza cultural, y el carro, el burro, la naturaleza, los oficios, es algo que es muy nuestro y lo debemos conocer y para valorarlo y para de ahí llegar a entender lo que eso significó para nuestros antepasados y lo que ahora nosotros podemos gozar y disfrutar de lo que tenemos. Y sobre todo pensando también en el futuro, porque ¿quién nos dice que no nos va a tocar tirar del carro si la crisis continúa y el petróleo nos contamina? A lo mejor hay que recuperar de nuevo los caminos arrieros como caminos de peregrinación y los oficios, y caminos de vacaciones. Blas, ¿en qué parte de tus estudios en el seminario te contaron estas cosas que luego has convertido en una pastoral la mar de original? Hombre, yo lo he aprendido esto en la escuela de la vida. Yo tengo la suerte de ser de pueblo, de haber nacido en plena naturaleza, a medio kilómetro del pueblo, en una casa, en un tejar. Allí, amigo, aprendí a valorar y a descubrir lo que es la salida del sol, lo que es levantarte por la mañana e irte al ciruelo, comerte las ciruelas, o ir al huerto y comerte un tomate. Esta suerte, para mí, ha sido la gran lección de mi vida y la que me ayuda a entender y a descubrir de que hay tantas posibilidades
y tan hermosas, de poder saborear lo auténtico, que esto se vive y se aprende viviendo. Sigue el albergue de Fuenterroble manteniendo esa actividad artesanal y de labor. Por supuesto, aquí tenemos talleres de carpintería, de cerrajería, de pintura, de alfarería. Hay todo tipo de posibilidades para que se convierta en un motor de actividad permanente y así todo el mundo que se sienta con ganas de participar pueda hacerlo. Sigue pasando el que llega un peregrino que es arquitecto, que es pintor, que es cerrajero, que es artista, que es alfarero o que ha trabajado con el barro e inmediatamente se pone a funcionar. Nada más que viene aquí, ve lo que hay y dice, oye, ¿y yo también puedo pintar algo? Aquí todo el mundo puede pintar algo en la vida, así que ponte a pintar. Oye, yo podía restaurar este carro, que entiendo algo de carpintería, venga, ahí tienes unos cuantos, empieza con ellos. Oye, yo puedo colaborar en la cocina porque lo mío es ser cocinero. Ahí tienes la cocina, ponte a cocinar. No, ahí tienes la escoba, ponte a barrer. Ahí tienes la huerta, ponte a cavar. Todo el mundo tiene la oportunidad de poder... Y hay gente que se siente muy realizada.